Y bien, estamos con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo te va? Bueno, cambiemos de tema. La idea es hablar un poco de qué se viene el próximo año, es decir, cuáles son las perspectivas para el próximo año. Pero antes, quizás podemos comenzar con el tema del dólar, ¿no? O el sol, para tal caso. Es decir, se ha devaluado el sol en el Perú este año, el 2014. ¿Cuánto se ha devaluado más o menos? Un poco no de 6, porque se ha apreciado un poco más de 1% ayer y hoy. Se ha fortalecido el sol. Ayer y hoy, Sí, ya ha pasado... 6% en todo el año, nada más. No, un poco menos de 6, inclusive. El año pasado fue 10. No estamos encima de 6. Lo que pasa, todas las monedas emergentes, ayer y hoy se han fortalecido. El peso colombiano se ha fortalecido más de 3,5, el real más de 1%. Hoy, o sea, si sumamos ayer y hoy, el sol se ha fortalecido ligeramente más de 1%. Ahora, el sol entiendo que se ha devaluado menos que otras monedas de América Latina o de Sudamérica, digamos, que se han devaluado más, ¿no? Sí, lo que muestra quién sabe cómo continúa, pero lo que muestra lo que ha sucedido ayer y hoy es que probablemente hubo una sobrereacción de mercado, ¿no? En nuestros estimados, el sol está por fundamentos donde debe estar. ¿Sí? Sé que tú favoreces una depreciación más activa para ofrecer exportaciones, Claro. por lo que importa es que sea sostenible. Y va a ser sostenible si está cerca o lejos de fundamentos. En nuestro caso estamos más o menos por donde están los fundamentos, ¿no? De acuerdo, obviamente, al margen de error que puede tener cualquier estimación, ¿no? Porque, claro, sí, pues una devaluación como la que nos ha ocurrido nos debería ayudar a ser más competitivos en nuestras exportaciones, pero en nuestras exportaciones hacia países como Estados Unidos, pero no sé si a la China, por ejemplo, ellos, no sé si eso, porque ellos no deben haber, El yuan se está, excepto el primer trimestre de este año, el yuan o renminbi, como quiere llamar la moneda china, se está fortaleciendo con respecto al dólar, ¿no? O sea que también nos conviene las exportaciones. Si nosotros devaluamos, nos conviene... Sí, no, pero lo más importante es, y diría yo, nuestra moneda es más estable. Yeah. Como lo vemos ahora, el peso colombiano se depreció mucho, o también hoy día se ha fortalecido 3,5. En el caso de Lima, el real, el peso chileno y el colombiano se evaluaron 50, por los 6 meses se han fortalecido nuevamente 50. El nuestro es bastante más estable y creemos que eso hace que sea más predecible incluso para exportaciones, ¿no? Bueno, eso ya, digamos, en términos generales es bueno, pero las exportaciones a los países de Sudamérica que han devaluado más que nosotros, ahí sí hemos perdido competitividad frente a ellos. Vamos a ver, un tipo de cambio que esté sostenido artificialmente por encima o por debajo va a tener problemas y no es sostenible. O sea, posturas que sugieren una depreciación simplemente activa para ganar competitividad no se sostiene en el tiempo. Eso es lo que quería ir con respecto a la comparación con otros. Temporalmente pueden haber ganado. El problema es qué pasa dentro de 2 o 3 años. Y realmente no creo que por una persona seria en el mundo que pueda decirme si el sol frente al dólar debe estar por encima del valor actual o debajo dentro de 3 o 4 años, ¿no? Bueno, pero con la cantidad de dólares que compra el Banco Central para evitar precisamente una devaluación mayor... en este caso que vende, ¿no? Sería. ¿Ah? Que vende para evitar depreciación. Claro, perdón, sí, que vende. Entonces, Pero estoy diciendo que no sería sostenible una depreciación. Mira, para simplificarlo muy rápido, nuestro déficit en cuenta corriente es con 9.000 millones. El ingreso de capital a largo plazo es como 13.000 millones. Lo que está pasando es presión básicamente por apuestas en mercado de derivados, en forward. Como crees que se va a depreciar, compras un dólar a futuro. Y eso está presionando el mercado cambiario no solo en Perú, también en Colombia, en Chile, etcétera, ¿no? En México han sido más suaves, pero casi la misma historia. Bueno, pero ese es un tema, el déficit en cuenta corriente aparentemente es el lado más vulnerable de la economía peruana, ¿no? Tenemos 4,4, va a terminar este año. Es decir, ese es el déficit externo para nuestro público, para... No el comercial, sino el déficit externo. Total, ¿no? Sí, ahora la balanza comercial va a terminar con un déficit alrededor de 2.000 millones. Ahora, una buena parte de eso es exportación, es caída de exportaciones de oro. En nuestros estimados, gran parte es oro ilegal que sigue saliendo para fronteras.
O sea, no es dinero que no entre al país, sino es dinero que no está registrado, ¿no? Claro, porque parece que el oro se va, Por Bolivia, por Brasil, Bolivia, ¿no? parece ser. Porque las exportaciones formales han caído un montón. Sí, ¿qué es lo que nos ha afectado este año y probablemente nos beneficie el próximo, ¿no? Tenemos la caída en sectores primarios, es decir, pesca, agricultura y minería, más grande hasta el 92, mayor a la del Niño del 98 inclusive, ¿no? Y eso nos ha golpeado este año. Obviamente hay otros factores que podemos discutir después, ¿no? Bueno, me están pidiendo una pausa y vamos a hacer una pausa. Bueno, seguimos conversando entonces con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. Estábamos viendo el tema de la devaluación del sol, los impactos que podía tener el próximo año, en fin, quizás algunas exportaciones, pero o la inflación, digamos, hay productos que me imagino que se van a encarecer, las importaciones se van a encarecer, se va a seguir devaluando el próximo año, no sabemos. Es muy difícil saber, ¿no? En nuestro caso se ha trasladado un poco a la inflación. Vamos a estar con una inflación muy próxima a nuestra meta. A fin de este año y el próximo esperamos un poco más de 2%. En el caso de Chile sí se le fue a la inflación mucho. A octubre la inflación era 5,7, a noviembre se bajó un poco 5,5. Sí, obviamente puede tener un impacto, pero ese no es nuestra principal preocupación, ¿no? Ahora, digamos, lo que debería ser muy positivo para el Perú es esta caída en el precio del petróleo, para el Perú y para el mundo, ¿no? En general, esta caída tremenda del precio del petróleo, que creo que ya está cayendo a la mitad de lo que era hace unos meses. Eso debería ayudarnos a nuestra balanza externa y debería ayudarnos en general a reactivar también la economía. ¿Qué impacto va a tener esta caída si se mantiene? Parece que se va a mantener, ¿no? Incluso causó mucho optimismo en los mercados inicialmente, después hubo un periodo en que la preocupación era tal vez la demanda esté cayendo mucho, y eso afectó las bolsas, etcétera. Pues nuevamente hay un optimismo que va a tener un impacto positivo sobre la economía global. La comparación de este choque, que es un poco más de oferta, probablemente sea el 88, 89 y también el 98 en el mundo. Eso impulsó a la economía mundial a crecer casi 4,5%. Probablemente el efecto no sea tan dramático ahora, se entiende por el punto de partida, pero obviamente va a tener un efecto positivo. En el mundo. En el mundo. Inclusive tal vez la economía norteamericana crezca más de 3% gracias a esto, la inflación esté más baja, más tiempo gracias a esto, etcétera, ¿no? Me imagino que la China, que es importadora de petróleo, China, India, Europa mismo, solo que Europa tiene otros problemas, obviamente. ¿No? En Europa podría ser problemático, porque ellos, su problema es la deflación. Entonces, si baja el precio del petróleo, de repente se hunden en la deflación. Es lo que es absurdo. El problema es dónde están en el ciclo. Estados Unidos y Gran Bretaña están saliendo adelante. Entonces esto lo ven como positivo, que incluso favorece el menor gasto en petróleo, más consumo, más reactivación. Claro. El caso de Europa es el problema de inflación. La historia de Europa es triste, casi está convirtiendo en la historia de Japón, ¿no? Sí, y creo cuando se revise en la historia lo poco que han hecho los europeos este año, el año pasado y ojalá que no el próximo, va a ser comparable al 36, 37 en Estados Unidos, ¿no? En que nuevamente trajeron una recesión, ¿no? Después de la Gran Depresión del 29-30. Porque yo me imagino que una caída en el precio de los combustibles en Europa debería darle más margen al Banco Central Europeo para emitir, para comprar bonos, en fin, para hacer un poco de reactivación monetaria. Sí, tasa negativa, probablemente tanto lo que ha dicho ya Draghi como el vicepresidente Víctor Constancio, que es de Portugal, probablemente vayan a un QE, pero hay oposición todavía dentro del Banco Central Europeo. Y el problema es que la parte fiscal de los países que tienen margen para gastar, y le hace Alemania, está todavía muy controlada. El superávit en cuenta corriente de Alemania va a superar los 260.000 millones de dólares. El superávit de Alemania... En cuenta corriente, es decir, externo. Externo. Alemania solo estoy hablando, ¿no? No la Unión Europea, porque hay otros países que tienen déficit. Es decir, casi similar, un poco menor que el déficit de Estados Unidos, ¿no? Eso da una idea de la magnitud. O sea, realmente uno tiene que, si los externos son Alemania, que tiene que gastar, y China, que ya bajó algo su superávit de cuenta corriente, pero va a tener que seguirlo reduciendo, ¿no? Su superávit, así pues, claro. Pero
Y esto, claro, ese superávit alemán, me imagino que también lleva al euro a fortalecerse, ¿o no? Ese superávit alemán Aunque, hace que el euro no se debilite lo que debe debilitar claro. con esta política expansiva monetaria, si se quiere, ¿no? Ah, entonces hay más espacio aún para una política expansiva monetaria. Y fiscal. Y fiscal, pero no la están haciendo. No la están haciendo. Ahora, Jens Weidmann, el gobernador del Bundesbank, del Banco Central Alemán, ha dicho que se oponía un poco a la compra de los bonos, ¿no? Vamos a ver cómo... ¿Y los alemanes por qué cómo es que no? resuelve ese ¿Por qué? Que son de una ortodoxia absoluta? ¿O no quieren financiar a los demás? ¿Qué pasa? Bueno, es un poco difícil criticar de esa forma, pero creo que si uno ve la lección de la historia, lo que pasó en Estados Unidos, que después que comenzó hay una recuperación, se una gran depresión, ajustan fiscalmente por tener un déficit, ajusta el Banco Central por tener la inflación y que una nueva recesión. Claro. Algo que decía muy bien el anterior presidente del Banco Central de Estados Unidos, Ben Bernanke, creo que está repitiendo el mismo error en Europa, ¿no? Y creo que la historia dentro de 5 o 10 años lo va a juzgar, ¿no? Sí, la cosa... Ahora, entonces, bueno, para el Perú, de hecho, la caída en el precio del petróleo no puede ser sino positiva porque vamos a importar menos, porque los costos internos van a bajar, en fin. Pues tiene que trasladarse al público, ¿no? Bueno, claro, obviamente, tiene que trasladarse, cosa que ya está ocurriendo, pero todavía lentamente, ¿no? Lentamente. Lentamente, sí. Bueno, hay que, en fin, no sé, hay que decirle a Petroperú que acelere un poco esa cuestión. Pero lo mismo, el maíz ha caído más de 40% este diciembre de 2012 y tampoco se ha trasladado al público a través del pollo, ¿no? Bueno, la sobretasa arancelaria. Por ¿no? esa sobretasa que es increíble que se La mantenga. sobretasa es un promedio del precio en los últimos 5 años. Pero bueno, o sea, nos estamos perjudicando por la caída de los precios de los commodities y no nos beneficiamos por la caída del precio de los otros commodities que importamos, ¿no? Sí, pues. O sea, estamos en un desbalance feo. Sí, pues, sí, esa es una cosa increíble. Bueno, tenemos que ir a una nueva pausa y regresamos. Esta Navidad Conversando con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. ¿Qué va a pasar con las empresas o las personas que están endeudadas en dólares si es que se va a seguir devaluando el dólar? Es algo que hemos venido alertando hace tiempo, que si ganan en soles, deberían tener deuda en soles. El año pasado ya creamos un mecanismo un poco heterodoxo, en que si crecía muy rápido el crédito en dólares tenía que poner más encaje. Eso lo estamos acentuando, lo hemos aprobado el directorio hoy día, y esperamos un decrecimiento de al menos 10% de los créditos en dólares antes de fin del primer semestre y 20% antes de fin del segundo, ¿no? Y una última pregunta en relación a el próximo año, digamos, parte importante de la reactivación económica, de la reaceleración, debería ser el gasto público. El gasto público ha caído este año. Inversión pública. La inversión pública, perdón, la 3%. inversión pública ha caído en el último, es una cosa increíble, sobre todo por los gobiernos regionales, que tienen una caída casi del 50%. Es decir, ahí es evidente que la corrupción es lo que maneja la obra pública. Si no hay corrupción, se para todo. Entonces, aquí se requeriría que el MEF o alguien, el gobierno central, pudiera intervenir. Pero no solo eso, a nivel de gobierno nacional también se adoptaron proyectos grandes. Felizmente está José Gallardo, que es muy buen ministro, un tipo honesto y trabajador, que está activando varios proyectos en cartera. Eso podría haber una recuperación. Nosotros, esto estimado, tenemos una recuperación de casi crecimiento 10% de inversión pública, frente a la caída de 3% este año, ¿no? Ojalá que se produzca. Y también se destraben las concesiones, que es inversión privada. Metro, etcétera, que parece ya se han completado las adendas, ya se inician las obras. Nuestro estimado es que se gastaría un poco más, alrededor de 400 millones de dólares el próximo año. Ajá. En el metro. No trae una pequeña parte, pero algo es algo que hay ayudando, ¿no? De acuerdo. Y bueno, lo que no hay vestigios es de que, o señales es de que se vayan a reactivar importantes proyectos mineros, en fin. No, pero un punto, lo que repito, ¿no? El sector primario sí se recupera. Este año vamos a tener con caída de producción de arroz de 8%. Ya. El próximo año esperamos que crezca más de 3%. Anchoveta, también de pescado, este año cae más de 50%. El próximo año esperemos que se recupera. ¿Cuánto va a crecer que ha caído ligeramente este año, esperamos que crezca casi 9%, 10% el próximo año. O sea, el sector primario va a ayudar bastante, ¿no? ¿Cuánto en general va a crecer la economía el próximo año? Depende de los espíritus animales, Claro. si se reactiva la confianza de inversión privado, ¿no?
Estimamos alrededor de 5. Vamos a la encuesta última, la vamos a hacer a fines de este año. Y también estamos en una encuesta de especialistas en minería para saber cuánto de estos avances en la producción minera podrán darse el próximo año, ¿no? Perfecto. Julio Velarde, muchísimas gracias por tu participación en la Hora N. Estamos conectados con Marisa Glave, que ha habido, parece, disturbios en San Isidro, problemas con la manifestación, la marcha de los jóvenes. Marisa, buenas noches, ¿qué tal? Marisa, buenas noches. Marisa Glave, ¿no está conectada? Se ha cortado la comunicación. Bueno, y no la vamos a poder retomar. Bueno, ya, parece que ha habido disturbios, problemas, detenidos en esta movilización en San Isidro. Creo que ha sido delante del local del Partido Nacionalista en la avenida Arequipa. El Partido Nacionalista tiene en San Isidro su local principal. Bueno, Julio, entonces nos queda en realidad 2 minutos, 2 minutos o más. Entonces, claro, todo depende. Claro, ahora que se despierten los espíritus animales el próximo año, que es un año electoral, quizás no sea tan fácil. Bueno, hay parte de inversión privada que, de todas maneras, en las concesiones otorgadas, que todavía no se ha desarrollado, que va a ayudar. También esperamos una reactivación de inversión de construcción. Ya en la encuesta, al menos en una reunión de apoyo de esta semana, se veía una mayor intención de acelerar proyectos de inversión. Todavía falta en el conjunto de las otras reuniones para saber cuánto entusiasmo hay. Creo que si efectivamente comienza a notarse señal de recuperación, podrá recuperarse también esta inversión. Hay que tener claro que el consumo este año va a crecer más de 4%. El problema es caída de sectores primarios que no tienen nada que ver ni con situación externa, ni con política fiscal, ni con política monetaria, ni con torpeza de nadie. Si no... Es mala suerte, el retraso de lluvias, que hace que la siembra de arroz se retrase, la producción de arroz caiga. Leyes más bajas y minerales, calentamiento del mar, que hace que caiga la producción de anchoveta, etcétera, ¿no? Es decir, estos factores ya no deben estar presentes y van a ayudar mucho a la recuperación. Y la que haya inversión pública es bien importante, y eso creo que tú lo has tenido con otras personas. Cuando uno habla con gobiernos locales en la zona más pura del país, uno ve que incluso los jornales agrícolas se reactivan cuando hay más gasto de inversión pública en los distritos y las provincias. Sube el jornal realmente en Anta, si quieres tú, si el Museo Provincial de Anta hace más obras. Toda esta caída de inversión pública se ha afectado incluso la capacidad de gasto de un grupo más extenso que los directamente contratados, si se quiere, por el proyecto de inversión, ¿no? Bien, Julio, muchísimas gracias por tu participación en la Hora N. Con esto nos despedimos hasta el día de mañana. Viene Hora N Deportes. Buenas noches.